Recientemente saltaba la noticia de que Hacienda estaba pensando en el establecimiento de una nueva obligación. Esta obligación consistiría en que tanto bancos como todo tipo de entidades de medios de pago informaran a Hacienda de absolutamente todos los pagos que se llevaran a cabo tanto con tarjeta de crédito como con todo tipo de medios de pago. Y más allá de temas de privacidad o del hecho de que esta medida facilitaría todavía más el cobro abusivo de los impuestos que evidentemente existen en España, que desde luego serían motivos importantes y que merecerían probablemente uno o varios vídeos específicos para ellos, al leer la noticia se me vino a la cabeza el coste fiscal indirecto. Este es un concepto que probablemente no hayas oído porque al menos yo no he visto a nadie que hable de ello y es un concepto que la verdad que suele pasar bastante desapercibido en cualquier lugar. Y eso es lo que voy a explicar en este vídeo. ¡Atento! Porque empieza lo bueno. Pero antes suscríbete para no perderte nada y darle apoyo al canal. Te lo agradezco mucho, de verdad. Seguimos. Y es que normalmente nos quejamos mucho, y con razón, del alto pago que tienen que afrontar en impuestos tanto las familias como las empresas debido a la alta carga fiscal directa, podríamos llamarle, que existe en España. Pero por si eso fuera poco, resulta que hay otro problema más añadido al sistema tributario español. Otro más entre muchos otros. Y es el coste fiscal indirecto, o también llamado presión fiscal indirecta, que genera toda la regulación tributaria que existe en España, al igual que también existirá en otros países. Y este coste no es otro que, en esencia, aquel que deriva del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Me explico rápidamente. Existen básicamente dos grandes tipos de obligaciones tributarias. Por un lado tenemos las obligaciones materiales y por otro lado tenemos las obligaciones formales. Las materiales son las que comentaba antes que sí dan mucho de qué hablar y que todos nos quejamos de ellas. Básicamente son obligaciones de pago. El Estado establece un IRPF, ¿no? Un impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo como persona física cobro una renta, por ejemplo, el sueldo que me paga mi empresa, y sobre ese sueldo, sobre la base de ese sueldo que yo cobro, pago un impuesto. Es decir, me surge, de acuerdo con la normativa tributaria, una obligación de pagar un determinado dinero, pagar una cuota por IRPF. Esto sería, por tanto, una obligación de pago, una obligación tributaria material. Las obligaciones tributarias formales son todas aquellas que no son pecuniarias, pero que, sin embargo, sí derivan de la normativa tributaria. Es decir, no son obligaciones de pago directamente, pero sí que derivan de la normativa de impuestos. Y aquí entran mayoritariamente lo que se conocen como obligaciones informativas u obligaciones, digamos, con fines informativos. Ejemplos de estas obligaciones sería, por ejemplo, el hecho de presentar la declaración de IRPF, así como la declaración del resto de impuestos, ya que al final el hecho en sí aislado de presentar la declaración no es la obligación de pago, sino que es una obligación distinta, es la obligación de presentar una declaración frente a Hacienda, frente a un organismo público. Luego también tendríamos la obligación de llevar una determinada contabilidad de cara al IVA, que se te pueden exigir, pues eso, determinados libros, determinados registros, etc. La obligación de presentar declaraciones censales, como por ejemplo darte de alta como autónomo en Hacienda, y muchas otras que existen a lo largo de todo el sistema tributario español. Poniendo el ejemplo más sencillo que se me ocurre, si la norma te obliga a pagar un IRPF, pero además de obligarte a pagar una determinada cuota por IRPF, te obliga a presentar un documento con una serie de información y una serie de requisitos que va ligado y asociado a ese impuesto, sí o sí te va a estar haciendo caer en un coste añadido. Es decir, no solo te va a estar exigiendo que pagues la cuota que te toque por IRPF, sino que además, como te hace forzosamente tener que presentar una serie de documentos, como puede ser en este caso la declaración del IRPF, va a hacer que tú tengas que incurrir en un coste extra. Y es que tanto si tú mismo haces la declaración, como si contratas a una persona, a un tercero, para que te lleve a cabo esta gestión, es decir, contratas a un gestor, o si quieres optimizar y llevar la declaración de una mejor manera, pues a un asesor fiscal, un abogado fiscalista, lo que sea, tanto en un caso como en otro estarás asumiendo un coste extra que no es el de tener que pagar en la cuota de IRPF. En el primer caso, el caso en que tú decides presentarlo por tu propia cuenta sin contar con ningún experto, tendrás que perder tiempo y energía para darte cuenta de cómo tienes que hacerla, dónde tienes que presentarla, intentar no cometer errores, etcétera, etcétera. Y tendrías que perder todavía muchísimo más tiempo y muchísima más energía si no solo quisieras meramente presentarla, sino que quisieras conseguir ahorro fiscal, quisieras conseguir optimizar tus impuestos, presentarla, como digo, sin cometer ningún error, ¿no? Rebajando el riesgo al mínimo, etcétera, etcétera. Ahí tendrías que asumir unos costes en tiempo y en energía para estudiar e informarte de todos los extremos del IRPF, descomunal. Y en el segundo caso, el caso en el que decides contratar a un experto, bien sea un gestor o bien sea, como digo, si quieres subir un poco el nivel, entre comillas, un asesor fiscal o un abogado fiscalista que sea experto, tendrás que asumir un coste porque evidentemente esta persona, este tercero, salvo que sea
yo que sé, un familiar tuyo o un amigo tuyo que os lleváis muy bien, en principio no va a trabajar de manera gratuita para ti. Por lo tanto, tendrás que pagarle algo. Entonces, aquí se ve muy claramente cómo, además de la cuota que me salga a mí a pagar de IRPF, pongamos que son, yo que sé, 10.000 euros me sale a pagar de IRPF, pues ya tendré que pagarle otros euros extra, lo que sea, pero sí o sí un coste extra a esa tercera persona para que me presente ese documento. Es decir, para poder yo cumplir con esa otra obligación que me exige la normativa tributaria y que no es el pago del IRPF, sino que es la presentación de un determinado documento. Pero como es complejo y como estoy obligado a presentarlo, etcétera, etcétera, pues esto me supone costes, tanto si lo hago yo como si contrato a alguien para que me lo haga y me ahorre todo ese trabajo. Por tanto, tan solo viendo este sencillo ejemplo ya vemos cómo la normativa tributaria y el hecho de que exista un determinado impuesto lleva normalmente asociados otros costes que si no existiera este impuesto, evidentemente, pues en principio no tendrían por qué estar. Y una vez entendido el concepto con este ejemplo sencillo, ya podríamos entrar a ver otros ejemplos que nos harían ver que el coste fiscal indirecto no se limita solo a la presentación de la declaración del IRPF, sino que puede llegar a ir mucho más allá. Y es que este coste aumentará considerablemente, principalmente en 3 casos. Cuando empieces a tener mucha riqueza, es decir, mucho patrimonio, muchas rentas, bienes en el extranjero, etcétera, etcétera, y hagas muchas operaciones, mucha actividad. En segundo lugar, cuando seas autónomo. Y en tercer lugar, y principalmente, cuando tengas una empresa. En este caso ya no es solo que tengas que hacer la declaración de la renta, que evidentemente tanto el autónomo como el autónomo societario, como otro tipo de personas asalariados, aunque tengan mucho patrimonio y mucha riqueza, también tendrán que hacerla, sino que además de hacer esta, tendrán que hacer otras muchas declaraciones. Habrá muchas obligaciones relacionadas con la contabilidad, muchas otras relacionadas con la contratación de trabajadores, con retención de sueldos a estos trabajadores, modelos de declaración de operaciones con terceros, modelos como el que comentaba, por ejemplo, que querían implantar con esta noticia que comentaba al inicio, ¿no? En el que los bancos y otras entidades tendrán que reportar todos los movimientos que hagan todos sus clientes con tarjetas o cualesquiera otros medios de pago. Y así se podría decir una lista interminable de declaraciones que, sobre todo empresas y, como digo, autónomos y personas que tengan mucha actividad por su propio patrimonio, su propia riqueza, tendrán que presentar ante la administración tributaria. Entonces, claro, aquí ya lo que es el gasto en expertos fiscalistas, en gestores que te lleven, como bien dice el nombre, la gestión de toda esa contabilidad, de toda esa fiscalidad, de todo ese papeleo, en definitiva, pues ya se vuelve prácticamente indispensable, ya que en caso de no querer asumir ese gasto, el gasto en expertos fiscalistas, el gasto en gestores, etcétera, te arriesgas a perder todavía más dinero, ya que como todo esto es muy complejo, como podéis ver y como se puede desprender de cualquier situación que pueda explicar, la normativa tributaria es muy compleja, es ambigua, es difícil de entender, es un tema muy técnico, sobre el que hay que entender mucho. Pues como es tan complejo, si no decides contratar a estos expertos, seguramente caerás en muchos errores. Y estos errores la normativa tributaria los penaliza, ya que se te puede olvidar pues no rellenar los datos correctamente, se te puede olvidar presentar según qué modelos que no tengas ni idea de que existen ni de que estás obligado a presentarlos, se te puede olvidar guardar según qué documentación que te exija la normativa, como puede ser facturas u otro tipo de documentos relevantes a efectos de impuestos, y así un largo listado de errores que podrías cometer, de olvidos que podrías tener, que podrían suponer en definitiva y en última instancia sanciones. Con lo cual, si no decides incurrir en ese gasto de expertos fiscalistas y gestores y demás, a lo que te enfrentas es esencialmente a una probabilidad altísima de que te pongan una sanción, lo cual ya sería incurrir en gastos terribles. O sea, aquí ya estaríamos hablando de coste fiscal indirecto altísimo, ¿no? Porque si encima te ponen una sanción, pues ya más coste que esto, imposible. Y más allá del coste monetario, es decir, del coste que te produzca contratar a alguien o incluso del coste de estas sanciones, como digo, también se podrían encontrar en el caso de que no decidieras contratar a un experto o simplemente que ese experto se equivoque o cosas por el estilo, o incluso, aunque no suceda nada de esto, son simplemente pues los costes psicológicos que puede suponer para la persona pues que Hacienda te abra una inspección, ya que no solo será la posible sanción que te pueda caer al final, sino que durante el procedimiento pues también tendrás que pasar pues dolores de cabeza, tendrás que estar viendo cómo te proponen liquidaciones que a lo mejor son desorbitadas o que te parece mucho dinero, o propuestas de sanción que también te parecen desorbitadas, te van a pedir información que a lo mejor no sabes si tienes o ni siquiera si puedes conseguir, etcétera, etcétera. Entonces ya vemos como el mero hecho de introducir un impuesto no es solo que digas, bueno, pues te introduzco un impuesto del 10% sobre lo que ganas, y si gano 1.000, pues voy a pagar 100. No es solo esto, porque para este impuesto voy a pagar 100, pero además me vas a exigir 2 o 3 documentos que tengo que presentar, y para rellenar esos 2 o 3 documentos que son modelos para Hacienda voy a necesitar guardar no sé cuántos cientos de documentos más,
Y entonces todo esto lo voy a tener que guardar en algún sitio, alguien se va a tener que encargar de gestionar todo esto, alguien se va a tener que encargar de asegurarme que estoy cumpliendo con todas las obligaciones, porque al final ya no sé ni cuántas son, y encima van añadiendo y van quitando algunas, o van modificando en general las obligaciones. Y además de todo esto, pues me pueden venir inspecciones, me pueden requerir todavía más esfuerzo para cumplir con las exigencias de esa inspección, porque me pide información y demás. Y además me puedo acabar enfrentando al final del todo, incluso meramente porque haya habido una negligencia por mi parte, un olvido o incluso un error por parte de mis asesores, me puedo estar enfrentando a una sanción. Con lo cual ya vemos que hay muchos más gastos asociados que se desprenden de esa, en principio, mera obligación inicial, que es la de, oye, págame el 10% de lo que ganes. Pues a partir de aquí se genera una serie de gastos, e incluso una serie de potenciales gastos, como sería el de la sanción y demás, que van mucho más allá, como vemos, de este mero págame una determinada cantidad de lo que ganes. Y en teoría, la propia Ley General Tributaria establece que uno de los principios básicos del sistema tributario español debe de ser la limitación del coste fiscal indirecto, ya que dice que deberán ser limitados los costes indirectos que surjan del cumplimiento de obligaciones formales, es decir, justamente a lo que nos estamos refiriendo. Y como en muchos casos es una previsión bastante abstracta, ya que dice que, bueno, que debe haber una limitación de estos gastos indirectos fiscales, pero no establece ninguna circunstancia, ninguna definición algo más objetiva que nos permita saber cuándo la norma se estará sobrepasando con nosotros a la hora de suponer un coste fiscal indirecto, o cuándo, por el contrario, sí que estará dentro del límite y no habrán llegado a él o no habrán llegado a sobrepasarlo. Por lo tanto, bueno, es cierto que está la mención ahí, pero queda un poco en tierra de nadie al saber que no existe nada objetivo que nos permita delimitar dónde está precisamente, valga la redundancia, el límite, es decir, dónde estaríamos extralimitándonos a la hora de incurrir en costes indirectos fiscales, pero bueno, al menos ahí está la remisión de que se debe limitar el coste fiscal indirecto. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esto y si ya conocías la figura del coste fiscal indirecto, y sígueme para enterarte de cómo va tu fiscalidad y la de tu negocio. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.